Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino, y es 23 de noviembre del 2023. Y para continuar con la lectura de la Biblia, vamos a seguir con el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Bueno, llegamos al capítulo 11. Le recuerdo, el libro de Daniel tiene principalmente dos partes de los 12 capítulos que nosotros tenemos en nuestro canon, en los libros aceptados dentro del canon de las Biblias cristianas, que así se conocen, o canon evangélico. Tenemos este libro de 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos dan un relato histórico de las experiencias de Daniel y sus amigos en el exilio en Babilonia, bajo los dos imperios, el babilonio y el persa. Y la segunda parte del libro, a partir del capítulo 7 al 12, pues está casi dividido a la mitad, nos muestra las visiones y las revelaciones que tuvo Daniel. El lenguaje de Daniel es muy diferente al lenguaje de los demás profetas. Sí ha tenido la oportunidad de estudiar, de analizar un poco. Eh, Daniel, los profetas que anteceden a Daniel son profetas que están muy arraigados a lo que nos da los textos del Pentateuco o de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia. Tiene muy presente las leyes mosaicas, tiene muy presente el pasado, ¿sí? De lo que debe ser. Estamos viendo constantemente una exhortación de los profetas a un llamado al pueblo a que no abandone las leyes establecidas en el Sinaí, dadas a Moisés. Es un llamado a que que no se desvíen o que vuelvan al camino. Tiene de alguna manera una sensación también de amonestación, de lo que están viviendo al apartarse de estas leyes instituidas, de estos parámetros. Daniel cambia mucho el lenguaje profético que hasta ahora se haya podido ver. Algunos dicen que puede ser por eso y por su tardanza, o porque es un texto un poco más tardío a los textos del Antiguo Testamento, que los judíos en su canon no lo estiman como un libro profético, porque el lenguaje de Daniel es muy diferente. El lenguaje de Daniel no es como los demás profetas que miran hacia atrás, que se basan en lo que el Señor estableció, sino que el lenguaje de Daniel mira más hacia adelante, ¿sí? De allí que se deduce que es un lenguaje más apocalíptico, que tiene que ver más con el fin de los tiempos. No quiere decir que otros profetas no hayan advertido, no hayan profetizado, no hayan vaticinado acontecimientos futuros, porque de hecho el libro de Isaías nos habla mucho de la venida del Mesías, de la manifestación del Mesías, de la restauración de Israel como nación, como pueblo del pacto, pero sigue muy centrado y gira mucho en torno a lo establecido por el Señor en el Sinaí. No, Daniel se desliga mucho más de eso. Daniel muestra de alguna manera, sin desconocer que la nación ha pecado, como lo vimos creo que ayer, antier, sin desconocer que la nación le ha dado la espalda al Señor, mantiene un lenguaje de esperanza, de que al fin de los tiempos, al fin del tiempo, el bien siempre saldrá triunfante sobre el mal. Y, y lo que hablábamos de un lenguaje un poco fantasioso, lleno de figuras literarias, de visiones pues, salidas un poco de lo normal,
parecieran un poco fantasiosas, de hecho, eh, tenemos en medio de eso un lenguaje donde está generando confianza, donde al hacer el llamado a que nos volvamos al Señor, aunque hay mucho mal en el mundo, que lo que está describiendo es mucho mal en el mundo. De hecho, el capítulo 11. Entonces, de allí, cabe aclarar que la mayoría de los comentaristas bíblicos ubican la composición de Daniel, por lo menos de los últimos 6 capítulos, otros incluso todo el libro, alrededor del siglo II antes de Cristo. Y es la época donde está dominando Grecia en Israel. Es la época de la historia de los macabeos, que es aproximadamente en el año 168, 165 antes de Cristo. Es la época donde Israel se va a liberar, donde se va a cumplir tal vez muchas de las cosas que está anunciando Daniel. Entonces, por la precisión, es que es asombroso. Muchos datos, sobre todo este capítulo 11, no es un capítulo muy fácil de leer porque en medio de sus alegorías, eh, pues está narrando una situación que vivió Israel en esta época que se conoce como la época helenista, y el término helenista hace referencia a los griegos porque la palabra Grecia en lengua griega es Hellas. Entonces de allí viene helenista, ¿sí? No se refiere a una señora que se llame Helena, sino que es el término, digámoslo así, el nombre del país en su lengua original. De allí viene entonces que se conozca como los helenistas o la época helenista. Así que el capítulo 11 es un capítulo que usted va a poder tener la oportunidad de estudiar en comentarios bíblicos, donde se hace la comparación de toda la descripción que nos da Daniel, como la descripción de efectivamente unos hombres, intervienen también mujeres, descendientes de dos reinos helenistas. Le recuerdo que el mismo Daniel nos ha venido contando que después de unos reyes, del capítulo 11, y ya vamos a ver unos detalles, se van a levantar un gran imperio, y de ese gran imperio lastimosamente se va a dividir. Y quiero mostrarles algunos detalles que sí nos muestra, que es con más, que parece más un relato histórico por los detalles que está conservando el capítulo 11. Dice el versículo 2, el 2 del 11: ahora yo te mostraré la verdad, de aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Yo les decía que la palabra que aparece aquí en Daniel es Jabal, Javán, como un descendiente de el hijo de Noé, de Jafet, que se cree también históricamente que se ubicó hacia el occidente. Entonces, se dice que de Javán es que van a descender los griegos. Ya en una traducción más dinámica al español lo traducen directamente como Grecia. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que efectivamente, después de 4 reyes, hay unos reyes que está, pues todo eso está registrado, persas, entre ellos, y va a aparecer un último rey poderoso, que dice que va a tener tal vez, podríamos decirlo así, un poco de ambición que se va a extender. Persia viene como el oriente, para que nos ubiquemos un poco. Persia viene de lo que hoy sería Irán, ¿sí? De hecho, los iraníes de hoy todavía se conocen, se perciben como persas. Su lengua sigue siendo el farsi, que es persa, y, y la extensión del imperio persa viene hacia el occidente, ¿sí? Es un imperio que viene del oriente al occidente, ¿vale? Y los griegos eran ciudades-estado, que ustedes más o menos se ubican en Grecia, que es está en la actual Europa. No era un reino total, sino que eran pequeñas ciudades-estado que compartían una lengua, ¿sí? Y seguramente compartían unas creencias, unas costumbres, pero no había
una unidad en estas ciudades-estado. Cuando Persia, en este cuarto rey, decide extender sus dominios hacia el oriente, los persas obviamente era una cultura dinámica, ¿sí? Bueno, sabemos por la historia, era una cultura resistente, era un pueblo aguerrido, pues cuando van a tener un enemigo común, se unen, ¿sí? Entonces ellos tratan de unirse para resistir un poco los embates de este enemigo persa que lleno de soberbia y altivez. Los persas en su fe, en esencia, han sido monoteístas, ¿sí? Ellos practicaban una religión que se llama el zoroastrismo, muy influyente en el judaísmo e incluso en el cristianismo. Pero este último rey, lleno un poco más de soberbia, poco desorbitado tal vez por su poder, decide extender sus dominios y se va a encontrar con la resistencia griega. Eh, Así que esto es lo que nos está diciendo Daniel y dice el versículo 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, claro, cuando vemos este escrito hacia atrás, también es un tema de lenguaje. Aquí Daniel está describiendo cómo después de este último rey persa que decide extenderse hacia Grecia, se encuentra con un rey valiente que lo enfrenta, que lo domina, que lo subyuga y que de hecho termina conquistándolo, que es lo que se conoce en la historia con la labor que emprende Alejandro, que se va a conocer como Alejandro Magno o como el Gran Alejandro. Y este Gran Alejandro, que era un joven macedonio, eh, mm, pues muy valiente, no solo logran resistir a los persas, sino que conquista a los persas, extiende sus dominios. Entonces aquí vuelve a entrar un imperio. Este ya no viene de oriente a occidente como venían los persas, sino que este viene de occidente a oriente, dominando lo que los persas habían dominado. En estos días estuvimos hablando un poco de eso. Por eso, de nuevo, la ubicación estratégica, geográfica de Israel. Porque ¿dónde está Israel? En la mitad, entre Oriente, Occidente, entre el norte y entre el sur, ¿sí? Vuelve a estar ahí la Tierra Santa en medio de ellos. Alguien decía en estos días, mire, todas estas guerras tienen unos intereses que van más allá de historia, de religión. Todas estas guerras tienen intereses netamente económicos y de poder. Así entonces que Daniel está describiendo de manera muy particular, de hecho muy precisa, estos acontecimientos históricos. Dice luego el versículo 4: cuando se haya levantado, bueno, este capítulo 11, además, tienen como esa particularidad, ayer lo vimos en el capítulo 10, el 10 desarrolla un poco el 7 y este 11 está desarrollando un poco el capítulo 8, ¿sí? Como dándole otros detalles al capítulo 8. Dice que al cabo del tiempo, que fue un reinado muy corto, la verdad, la vida de Alejandro Magno fue muy corta, sus hazañas fueron extensivas e intensas, porque en muy pocos años él logró establecer un imperio, pero él muere muy joven, no tiene descendencia cuando muere y dice que luego de ser quebrantado, versículo 4, y su reino es repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces aquí describe cómo cuando el imperio griego se divide en cuatro reinos que son sus generales, los que toman cada uno una porción del gran imperio que había establecido Alejandro Magno, ¿sí? O sea, esto nos está dando una descripción demasiado precisa y que pues por temas de traducción, de evidencias arqueológicas, ubican entonces que estos libros no son precisamente
como previos a los acontecimientos, sino que son la descripción de los acontecimientos, ¿sí? La descripción de los acontecimientos. Y quiero aclararles que esto de ninguna manera demerita el valor de la profecía apocalíptica que tiene Daniel, porque por el contrario, el tener el detalle de identificar unas situaciones que estaban pasando o que habían pasado, pues obviamente le da de hecho una amplitud a esta visión de situaciones que no necesariamente sucedieron en ese momento, pero que, como nos enseña el mismo Nuevo Testamento, muchas de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son sombra, son tipo, son, digámoslo así, preparaciones para lo que había de cumplirse en el futuro, ¿sí? Así que se divide el reino y lo que nos va a seguir describiendo el capítulo 11 es la disputa entre los descendientes de Seleuco y de Ptolomeo. Les decía que el general Seleuco, que toma la parte de Siria, la parte norte de Israel, y el rey Ptolomeo, o el general Ptolomeo, que va a tomar la parte sur, pues, que sería la Arabia, la parte de Egipto, el norte de África, pues van a tener como frontera Israel. Por eso Israel en ciertas épocas va a estar bajo el dominio de los del norte, que serían los seleucidas, y estaría a veces bajo el dominio de los del sur, que son los ptolomeos. Esa es la descripción del capítulo 11. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta que el rey del sur se hará más fuerte, luego hará una alianza con el del norte, luego se traicionarán, luego pelearán, y esa es toda la descripción que va haciendo en gran parte el capítulo 11. A ver, ahora, a los profetas y a los escritores bíblicos les interesa la historia universal y los acontecimientos que ocurren en el mundo, pero que tengan que ver con ellos, ¿sí? Grecia se divide en 4 reinos, pero la Biblia solo se enfoca en los 2 reinos en los cuales se divide Grecia, que los afecta directamente a ellos, ¿sí? Porque había otros 2 reinos que era bajo digámoslo así, el general Antígono y el otro Lisímaco, que no afectaron directamente a Israel, entonces simplemente no son mencionados en la Biblia. Pero como fueron afectados directamente bajo estos otros 2 reinos, pues son los mencionados en la Biblia. Así que, pues Israel experimentó cierta tensión en este tiempo y dependiendo quién estaba al frente, pues tuvieron resistencia o no. Pero cuando se acerca la mitad más o menos del siglo II antes de Cristo, es cuando ocurre aquella situación que está narrada en el libro de los Macabeos, que pronto, en pocos días, se va a celebrar, que es la celebración del Hanukkah, hace memoria de aquella resistencia espiritual que va a presentar el pueblo de Israel por aquella decisión de los seleucidas de destruir el santuario del Señor y de ofrecer un sacrificio pagano. Así que la parte final del capítulo 11, eh, versículo 31, para que ubiquemos ya esta última parte que tiene que ver con lo que muchos comentaristas ya van a interpretar eh, como el lenguaje de lo que va a ser el final de los tiempos. Y dice, versículo 31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el libro de Macabeos, en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, se describe también esta situación, ¿sí? Cuando los seleucidas toman Israel, el perverso, y de hecho hay la imagen que da este rey llamado Antíoco IV Epífanes, es una imagen, ¿cómo podríamos decirlo? Como antagónica al Señor, o sea, de anticristo. Este es como un primer tipo de anticristo que aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, un detalle, el nombre Antioquía, pues una ciudad que se da en honor a este hombre Antíoco, ¿sí? O sea, de allí viene el nombre Antioquía, en honor a Antíoco, que fue uno
bueno, varios reyes seleucidas se llamaron Antíoco. Dice entonces el versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas al pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. Entonces aquí vemos cómo se describe cuando el libro de Macabeos, tienen que leer el libro de Macabeos, describen en detalles muy fuertes. Lo que describe Macabeos es una masacre que hacen los griegos en contra de los israelitas, de los judíos, por adorar al Señor, ¿sí? Los obligan a violar las leyes, les hacen unas torturas físicas muy dolorosas, matan a las familias delante de sus otros familiares. Bueno, es una cosa muy fuerte el libro de los Macabeos, pero describe lo que está aquí en el libro de Daniel, ¿sí? Y esa expresión que les he venido mencionando, la abominación desoladora. Luego dice el 34, y en su caída serán ayudados pequeños, de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aquí ya muchos empezamos, porque es un lenguaje que se empieza a proliferar en Israel, eh, haber una expectativa de que vendrá una desolación, de que vendrá una abominación desoladora, pero que también vendrá un Mesías salvador. Eh, Empieza a haber un lenguaje de mucha esperanza, un lenguaje en que tal vez en el momento más crítico de la humanidad es donde aparecerá y se manifestará el Señor Jesús, bueno, el Mesías. En aquel entonces no se tenía idea de que fuera exactamente el Señor Jesús, hijo de José y María, sino el Mesías, descendiente de David, hijo de David, león de la tribu de Judá, raíz del linaje de David. Y, va terminando este capítulo planteando ese extremo de desolación, pero también la posibilidad en que el Señor se manifestará. Ahora, cuando les decía, es muy bueno ir leyendo, seguramente hay muchas cosas que no se entienden, pero es muy bueno leer, tratar de entender, porque va a haber la oportunidad en que por el poder del Espíritu Santo, seguro que sí, y herramientas que hoy gracias a Dios tenemos, vamos a poder cruzar toda esta información, vamos a poder analizar toda esta información. Se pueden decir muchas cosas de los escritos, que sí se escriben en esta época, que no, pero hay algo respecto al libro de Daniel que a mí me ubica y me permite tener mucha confianza en lo que aquí está planteado, y que no me está dando datos históricos simplemente, sino que en verdad me está preparando para algo que ha de ser con muchos detalles. Lo que les mencionaba, el tema de las 70 semanas es impresionante, es de verdad asombroso cuando se puede mirar históricamente el cumplimiento de esas primeras 69 semanas. Eh, que el lenguaje de Daniel es asombrosamente muy preciso, y que hay unas descripciones, aunque parezcan generales, sí son muy exactas del cumplimiento de esas 69 semanas. Y que esas 69 semanas, si se cumplieron 69, ¿por qué dudamos que se va a cumplir la 70ª semana? Y que nosotros históricamente estamos en ese paréntesis entre la 69ª y la 70ª semana, como una oportunidad de redención, una oportunidad de salvación, una oportunidad de que en verdad el ser humano se arrepienta de sus pecados, de que reciba el perdón de sus pecados, y por ende sea salvo de esta generación y pueda acceder a la vida eterna. No que se la gane, porque no hay manera de que nadie se gane la vida eterna, pero sí el poder acceder a la eternidad por la gracia del Señor. El libro de Daniel, y quería decir que el Señor mismo, en el capítulo 24 de Mateo, le da valor al libro de Daniel
toma esta profecía de de lo que vendrá, tomando él, advirtiendo, agregándole algunos elementos, algunos detalles hacia lo que vendrá. Así que lo que vivió Israel en el siglo II, a mitad del siglo II aproximadamente, o en el tercer cuarto del siglo II, bueno, primer cuarto porque vienes como de atrás para adelante, eh, es lo que vendrá para la humanidad. Vendrá una paz, está anunciado, vendrá una paz mundial, vendrá una paz que tiene que ver con Israel. Por eso hay que advertir mucho, hay que estar muy atentos en esas situaciones. Vendrá una paz aparentemente duradera donde el centro de la paz será Israel. Por eso llama, no es, no es por demás que todo conflicto que tenga que ver con Israel llama la atención del mundo, genera pasiones, posturas, muchas desde mucha ignorancia lastimosamente, porque allí está el eje del cumplimiento de la profecía del Señor. Pero cuando más oscura parezca la noche, ahí es donde más resplandecerá la luz del Señor. Por eso, qué bueno que nosotros nos acerquemos a la Escritura, qué bueno que nosotros nos consolemos en la Escritura, qué bueno que nosotros nos fortalezcamos en la Escritura, en la esperanza de que lo que el Señor ha dicho con sus labios hará con sus manos. Y que cuando vemos estos planes tan grandes que tienen que ver con el mundo entero, con poder, con dinero, con naciones enteras, y el Señor interviniendo de manera extraordinaria, créanme que esto también tiene que consolar sobre la tribulación que usted mismo esté llevando en su diario vivir. Su tribulación no se compara tal vez a de verdad la gran situación que está viviendo la gente en el mundo. Ver noticias, en serio, cuando estamos pasando por situaciones difíciles y mirar lo que las personas están viviendo en medio de la guerra, que no tienen esperanza alguna de nada. Para ellos, un día que puedan vivir ya es un milagro para agradecer y alegrarse, que para ellos un alimento que pueda llegar a su boca es un motivo de gratitud, de esperanza, y que cada día es un milagro, como lo debería ser para nosotros. Cada día es un milagro para agradecer. Y no temamos que si el Señor ha tenido cuidado de preparar, de organizar y de cumplir estos planes perfectos, nuestras situaciones no están ajenas a Él y nuestras situaciones no le quedarán grandes a Él. Qué bueno que todos nosotros nos ajustemos al plan eterno del Señor, al plan, digámoslo así, global del Señor, pero para que también nos podemos ajustar al plan individual que tiene para nosotros hoy. El Señor hizo este día, salió la luz del sol, pudimos volver a ver, a levantarnos y podemos ir a su palabra para que sea consuelo, para que sea fortaleza, advertencias, sin duda alguna, pero que nosotros confiemos plenamente en que el poder del Señor no ha menguado, en que su amor no ha menguado y que Él para nosotros hoy tiene un plan. Y oremos, que lo descubramos, que lo entendamos, que podamos discernirlo y y que en verdad experimentemos una atracción hacia Él y hacia su palabra y que podamos describir aquellas cosas secretas que están seguramente ocultas para aquel que no escudriña, pero para nosotros que decidimos volver nuestro corazón y rostro a Él, pues están preparadas para nosotros. Démosle gracias al Señor entonces a través de nuestra oración. Señor, es necesario aprender a contar los días. Es necesario tener presente lo que ha sido, lo que es, para también poder entender lo que será. Es necesario, Señor, tener claridad de nuestra propia historia, nuestro camino contigo, pero también hay una historia que llevamos sobre los hombros. Es necesario tener comprensión de lo que fue, para tener claridad de lo que es, Señor, y confianza de lo que en tus manos vendrá. Abre nuestro entendimiento y danos una visión más amplia y aguda de todas las cosas. Las cosas no son necesariamente
como yo creo que son o como otros me dicen que son. Las cosas tienen una razón de ser y proviene de ti esa razón. Abre nuestro entendimiento y danos una sabiduría especial para poder, Señor, ubicarnos, consolarnos en tu palabra, fortalecernos en tu palabra y entender que si somos protagonistas, Señor, y que tenemos un papel especial que cumplir en esta generación. Yo te entrego, Padre mío, mi vida, dígale así, hoy te presento mi vida y te suplico, Señor, que por más cosas grandes que experimente, que superan mis capacidades, pues sobre todas estas cosas te pueda ver a ti, entender a ti, discernir a ti, ser consciente de que por más grande que parezca esta situación, tú estás por encima de todo, que tú eres eterno, todopoderoso, que no conoces la derrota y que al ser tú, Señor, el victorioso, me haces a mí más que vencedor. Por eso toma este día, Señor, en tus manos, danos tu bendición, dirección, y permítenos, amado, de tu mano caminar, y permítenos, Señor, ser claros, sabios y contundentes en cada paso que demos de tu mano. Muchas gracias por tu palabra. Por favor, que tu palabra nos fortalezca, consuele, limpie y nos haga sabios cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.